Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda clase virtual de FCH1. Mi nombre es Juli Fabri, obviamente soy docente de FCH y bueno, en este caso, en este núcleo, vamos a estar Emiliano Campo y yo tratando de ayudarlos a transitar este núcleo, que no es un núcleo nada sencillo. Es un núcleo con muchos conceptos y mucha terminología nueva para muchos de ustedes, supongo. Así que bueno, intentaremos hacerles un poco más ameno toda la información que tenemos que ver. Obviamente que necesitamos de ustedes una gran parte que va a ser, bueno, leer la bibliografía, volver a ver esta clase junto con la de Emi, volver a la bibliografía y bueno, irlo trabajando para que puedan entender los conceptos de forma clara. Vamos a intentar que lo que veamos explicárselos de la manera más sencilla posible. Este núcleo particularmente es difícil hacerlo sin un pizarrón, pero bueno, vamos a hacer el intento, así que bueno, ustedes de su lado también pongan su granito de arena. Bueno, para comenzar, como les decía, este núcleo se denomina genética, conceptos generales. Dentro de algunas semanas, esperemos que ya en el aula, vamos a tener una segunda parte de este núcleo, donde vamos a ver algunos conceptos un poquito más aplicados, pero vamos a ver conceptos bastante generales. Algunas de las cosas que vamos a ver en la clase de hoy, realmente ustedes ya las han visto, en muchos casos en el colegio, y algunas de las cosas que vamos a ver hoy también las van a haber visto en arte. Así que hoy va a ser una especie también de repaso de esos conceptos. Pero bueno, todos tenemos algún saber previo de genética, ¿sí? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta primer diapo, en donde vamos a preguntar qué es la genética. Y cuando preguntamos qué es la genética, seguramente a ustedes se les viene a la cabeza algunos términos, conceptos, palabras, como pueden ser ADN, como pueden ser cromosomas, genes, herencia, características, enfermedades genéticas, y todo eso tiene que ver un poco con lo que es la genética. Una definición formal de la genética nos dice que es una rama de la biología cuyo estudio se basa en los genes y en todos los mecanismos que permiten la transmisión de los caracteres hereditarios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, que la genética estudia los genes, ahora vamos a ver qué son los genes, y cómo todas estas características, estos rasgos, estas enfermedades genéticas, se transmiten de una generación a la siguiente. Vale la aclaración de que no todas las características, no todos los rasgos físicos, no todas las enfermedades son genéticas, ¿sí? Muchas se determinan por factores genéticos y otras no. Sobre todo, aclararlo para las enfermedades, ya que algunas enfermedades sí son genéticas y se pueden heredar, y otras no lo son. Obviamente, cuando el estudio de la genética se aplica a lo que es la herencia en humanos, vamos a hablar de la genética humana. Pero bueno, recién lo que decíamos es que la genética, el protagonista de la genética son los genes. Por lo tanto, tenemos que definir qué son los genes. Y los genes, de alguna manera, son, digamos, las unidades básicas de la herencia, que son las que se transmiten de padres a hijos o de generación en generación y van a determinar estos rasgos, estas enfermedades. Para hacerlo un poco más ameno esta definición, vamos a decir que los genes obviamente están formados por ADN, por ácido desoxirribonucleico. Y todos los genes de nuestro cuerpo, de nuestras células, contienen toda la información para codificar todas las proteínas del cuerpo. Esto se relaciona un poco con lo que ya vieron en ARTI de los procesos de transcripción y traducción. La información genética que está en los genes, ¿sí? En esas secuencias de ADN, va a expresarse por los procesos de transcripción a ARN mensajero y traducción a proteína. Ahora vamos a hablar en un ratito un poquito sobre eso. Pero bueno, decimos que los genes se componen de ADN. Y, para ir un poquito más allá y seguir agregando algunos conceptos, los cromosomas están formados por ADN. Por lo tanto, los genes se encuentran en los cromosomas.
Algo importante a tener en cuenta es que, para irnos adelantando, el humano, una célula de cualquier parte del cuerpo, tiene 46 cromosomas, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a hablar de un cromosoma en específico, que puede ser, los cromosomas se enumeran, puede ser el cromosoma 8. Si nosotros miramos el cromosoma 8, vamos a ver que en una determinada localización de ese cromosoma, esta localización se va a llamar locus, siempre se va a encontrar el mismo gen. Por ejemplo, el gen que determina el grupo sanguíneo de esa persona, el grupo sanguíneo ABC. Entonces, en cualquier cromosoma 8 de cualquier célula y de cualquier persona, siempre en esa misma localización, o sea, en ese locus, vamos a encontrar el mismo gen. ¿Bien? O sea que eso es algo que se conserva, ¿sí? Siempre, digamos, cada cromosoma siempre va a tener los mismos genes ubicados en las mismas localizaciones. Y cuando hablamos de genes, decimos que un gen va a codificar para una característica. En este caso que hablábamos del cromosoma 8, por ejemplo, para la determinación del grupo sanguíneo ABC. Pero ¿qué ocurre? El gen determina para una característica. Pero ahí aparece otro concepto importante que es el de alelos, que si bien lo vamos a trabajar al final de la clase con Emi, vamos a hacer una breve introducción. Los alelos son cada una de las formas alternativas del mismo gen, que, como dijimos igualmente para el gen, están localizados en una posición específica, que se denomina locus, en un determinado cromosoma. Entonces, yo tengo el gen que codifica para una característica. Y luego tengo los distintos alelos que van a ser las alternativas de ese mismo gen. Para ver un ejemplo un poco más claro, podemos decir que en el caso este, que decíamos recién, de el gen que codificaba para el grupo sanguíneo B0, en un cromosoma puedo tener un alelo que determine para el grupo sanguíneo A, o puedo tener un alelo que determine para el grupo sanguíneo B, o puedo tener un alelo que determine para el grupo sanguíneo 0, y más adelante vamos a ver cómo se van, digamos, determinando finalmente cuál va a ser el grupo sanguíneo 0. Pero hay que empezar a diferenciar y a identificar gen y alelo. Para ver otro ejemplo un poco más sencillo, podemos decir que tenemos, por ejemplo, un alelo, un gen que determina si se puede o no se puede enrollar la lengua, como las fotos que se ven ahí en la pantalla. Vamos a determinar que ese gen se denomina gen L. ¿Bien? Entonces, en el caso que una persona tenga un alelo L mayúscula, esa persona va a poder enrollar la lengua, ¿sí? Y, en cambio, si esa persona tiene un alelo L minúscula, o tiene los dos alelos L minúscula, no va a poder enrollar la lengua. Entonces, seguramente ustedes ya han probado si pueden o no pueden enrollar la lengua. En el caso que les pase como la chica que se ve a la izquierda de la pantalla, vamos a saber que ustedes tienen un alelo de ese gen L grande. Se dice que es dominante. Y en el caso que no puedan hablar la lengua, como la chica que está a la derecha de la pantalla, van a tener sí o sí alelos L minúsculas. O sea, los alelos que no nos permiten enrollar la lengua. Y esto igualmente, como les decía, lo van a trabajar más adelante conmigo. Pero bueno, es importante que empecemos a ir incorporando algunos conceptos. Bueno, hablamos de genética, hablamos de genes, de alelos, y tenemos que ver en dónde se encuentra este ADN, este material genético que cada una de las células de nuestro cuerpo tiene. Ustedes ya sabrán que el material genético, el ADN, se encuentra principalmente en el núcleo. En el núcleo vamos a encontrar un montón de moléculas de ADN, vamos a encontrar lo que seguramente ustedes ya han escuchado una vez nombrar como son los cromosomas, pero antes de seguir hablando sobre estas moléculas de ADN, vamos a hacer la salvedad de que también hay otras organelas que están en el citoplasma que contienen ADN, y esas son las mitocondrias. Que ellas lo que tienen es ADN mitocondria. Pero ahora nos vamos a quedar únicamente con el material genético que tenemos en el núcleo. Acá podemos ver, como decíamos, un montón de moléculas de ADN que no podemos diferenciar ni cuántas son, ni cómo son. Entonces, bueno, para poder trabajar un poquito sobre esto, vamos a desglosarlas, vamos a separarlas, y tendríamos esto. Si ustedes me creen, acá hay 46 moléculas de ADN,
Por lo tanto, sabemos que estamos hablando de una célula somática. Recuerden que las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo, menos las gametas. Entonces, en esta célula somática hay 46 cromosomas. ¿Y estos cromosomas, qué les parece? ¿Son todos iguales? ¿Son todos distintos? Si prestamos atención a esta imagen, hay moléculas de distinto tamaño, hay algunas más largas, otras medianas, otras más pequeñas, tienen distintos colores, y si prestamos aún más atención y somos más detallistas, podemos encontrar que hay una molécula de ADN que es igual a otra, y que estas dos son iguales, pero no hay ninguna otra igual a esta. Que por ejemplo, esta molécula de ADN es igual a esta molécula de ADN, y no hay otra igual a ella. Que esta molécula de ADN es igual a esta molécula de ADN, y no hay otras iguales. Por lo tanto, ni son todas iguales, ni son todas distintas. Hay pares de cromosomas que son iguales, y esos están formando los 23 pares de cromosomas homólogos. O sea, los 46 cromosomas que veíamos en la diapositiva anterior, si los ordenamos en las parejas que son iguales, tendríamos esta imagen. ¿Sí? Tendríamos un par de cromosomas iguales, otro par de cromosomas iguales, y así sucesivamente 23 pares de cromosomas, a los cuales vamos a denominar homólogos. Este es un par de cromosomas homólogos, este es un par de cromosomas homólogos, y algo que igualmente después de nuevo lo vamos a retomar, podemos decir que de estos 23 pares de cromosomas homólogos, 22 de esos pares se los denomina autosómicos. ¿Por qué? Porque son iguales en todas las células, ya sean de un individuo cromosómicamente femenino o un individuo cromosómicamente masculino. Y tenemos un par que es el par sexual, que va a diferir en cuanto a el sexo. Si el individuo es cromosómicamente femenino, este par sexual va a estar conformado por 2 cromosomas X, y si ese individuo es cromosómicamente masculino, este par sexual va a estar formado por un cromosoma X y un cromosoma Y. Ahí, obviamente, se va a determinar el sexo cromosómico de ese individuo. Algo que vamos a retomar de lo que estuvimos hablando antes, de los genes sobre todo, hay que tener en cuenta que cada uno de estos cromosomas, decimos que son iguales, los cromosomas homólogos, son iguales en cuanto a los genes que llevan, ¿sí? Por ejemplo, si en este par, en esta posición específica, o sea, en este locus específico, tenemos en este cromosoma el gen 1, en este cromosoma también vamos a tener el gen 1, ¿bien? Si en esta posición tenemos el gen 2, en ambos vamos a tener el gen 2. Y lo mismo con el gen 3. Estos genes no van a estar en otro cromosoma, solamente van a poder estar en estos cromosomas, ¿bien? Después acá podemos tener un alelo, el mismo, distinto, eso es otra cosa que como les comenté la van a trabajar después con Emi, pero sí es importante que sepan que un determinado par de cromosomas homólogos siempre presenta la misma secuencia de genes. Y obviamente que esto es una representación esquemática, porque en un cromosoma no tenemos solamente 3 genes. Pensemos que en todos los cromosomas del ser humano hay entre 20 y 25.000 genes. Por lo tanto, un solo cromosoma no puede tener 3 genes, sino que va a tener muchísimos más. Esto es solo una representación esquemática. Pero que sean homólogos nos está queriendo decir que la secuencia de genes que tienen van a ser las mismas. Después puede, como les decía, tener iguales o distintos. Pero, ¿por qué tenemos 2 cromosomas de cada tipo? O sea, ¿por qué tenemos pares de cromosomas? Bueno, eso se relaciona a la fecundación. ¿Sí? Cuando ocurre la fecundación, sabemos que un espermatozoide se une con un óvulo y se forma el cigoto. Un espermatozoide va a tener 23 cromosomas, ¿sí? O sea, va a tener un cromosoma de cada tipo. Y el óvulo también va a tener un cromosoma de cada tipo. Cuando se produce la fecundación, ese cigoto va a recuperar los 46 cromosomas y ahí va a recuperar esos pares de cromosomas homólogos. Entonces, seguimos con los cromosomas que estábamos viendo. Acá tenemos una gameta, fíjense, tenemos solo uno de esos pares de cromosomas homólogos que vimos anteriormente. Vamos a suponer que esta es el óvulo, ¿sí? Entonces solo tenemos 23 cromosomas, uno de cada uno. Cuando se produce la fecundación por el espermatozoide aporta el otro cromosoma, ¿sí? Porque el espermatozoide también tiene uno solo de cada uno. Y por lo tanto acá recuperamos los 46 cromosomas que tiene una célula somática. Por lo tanto vamos a decir
que las gametas son haploides, ¿sí? Haploides, ¿por qué? Porque tienen un solo juego de cromosomas. Solo tienen 23, uno de cada uno. Y que las células somáticas son diploides. ¿Por qué? Porque tienen los dos juegos de cromosomas. Tienen dos cromosomas de cada tipo. Y entonces ahí hablamos del concepto de ploidía, ¿sí? Haploide, diploide. Esto, la ploidía habla de el número de juegos completos de cromosomas que tiene una célula. Entonces, vamos a decir que las gametas son haploides, y por lo tanto, se representan con n igual 23. N habla de que son haploides, ¿sí? Que tienen un solo juego de cromosomas. Y 23 habla de la cantidad total de cromosomas que tienen. Si las células haploides son n igual 23, por lo tanto, las células somáticas, que son diploides, van a ser 2n diploides igual a 46, porque en total tienen 46 cromosomas cada una de las células. Bien, entonces hablamos de, bueno, los cromosomas, el número de cromosomas homólogos, haploide, diploide, pero no hablamos todavía de cómo es la estructura del ADN. ¿Sí? Ya vimos las imágenes y veíamos que el ADN tiene una estructura de doble hélice, con esa forma helicoidal, como una especie de escalera caracol o resorte. Y bueno, digamos, la estructura del ADN fue de alguna manera descubierta, o vamos a decir descubierta, por Watson y Crick, quienes fueron los que comentaron al resto de la comunidad científica, que después obviamente ganaron el premio Nobel por ello, de cómo es la estructura del ADN, pero ellos se basaron en muchos estudios realizados por una mujer que no fue, digamos, reconocida en cuanto al descubrimiento de la estructura del ADN. Ella hizo muchos estudios, sobre todo estos de rayos X, de cristalografía, como esta imagen que se ve acá, en donde fueron indispensables para poder determinar cómo era la estructura del ADN. Pero bueno, volviendo a cómo es la estructura del ADN, como les decía recién, tiene una doble hélice helicoidal, con esta forma de escalera caracol, y una doble hélice habla de que tenemos dos cadenas enfrentadas. Cada una de esas cadenas sabemos que es una secuencia de nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? Bueno, el nucleótido obviamente es la unidad estructural del ADN, y un nucleótido está formado por tres componentes. Por un lado tenemos un azúcar de 5 carbonos, o sea, un azúcar pentosa, con los 5 carbonos, que se denomina desoxirribosa, en el caso del ADN. Como ustedes ya habrán visto en ARTI, en el caso del ARN se llama ribosa. Y estos azúcares son las que le dan el nombre a cada una de las moléculas. El azúcar desoxirribosa, que estamos viendo acá, le da el nombre al ácido desoxirribonucleico. Y el azúcar ribosa que tiene el ARN le da su nombre como ácido ribonucleico. Pero focalizándonos en el ADN, bueno, vemos que tenemos este azúcar de 5 carbonos. Acá los carbonos están numerados. Entonces acá vemos el 1', 2', 3', 4' y 5'. Y al carbono 1 de este azúcar se une una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son las que aparecen acá abajo. Puede ser una pirimidina, como la timina o la citosina, o puede ser una purina, como la adenina o la guanina. Y en el carbono 5 se une un grupo fosfato. Como dijimos, esta doble hélice está formada por dos cadenas enfrentadas, y cada una de estas cadenas está formada por una secuencia de nucleótidos. Un nucleótido se va a unir al siguiente a través del carbono 3 del primer nucleótido y el carbono 5 del segundo. Ahora lo vamos a ver con más detalle en este diagrama. Acá tenemos una doble cadena de ADN, en donde podemos encontrar en esta el primer nucleótido, que sería este que está señalado acá con rojo. Acá podemos ver el azúcar, desoxirribosa. Acá tenemos en el carbono 1 la base nitrogenada, en este caso es una timina, y en el carbono 5 el grupo fosfato. Y vemos cómo este nucleótido se une al siguiente a través del oxidrilo del carbono 3, que se une al grupo fosfato que está unido al carbono 5. De esta manera, el primer nucleótido se une al segundo nucleótido, el segundo nucleótido se va a unir al tercer nucleótido de la misma manera, fíjense, a través del carbono 3 se une, o sea, el oxidrilo del carbono 3 se une al grupo fosfato del carbono 5 del siguiente nucleótido, y así sucesivamente.
Pero otra de las características de la estructura del ADN, aparte de que es una doble hélice helicoidal, es que esta doble cadena son complementarias. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el nucleótido de una de las cadenas, que es una timina, se va a unir a una adenina. ¿Por qué? Porque las bases son complementarias, ¿sí? La complementariedad de bases está dada entre la timina y la adenina, y entre la citosina y la guanina. Una regla mnemotécnica que se utiliza es la de Aníbal Troilo, por adenina con timina, y de Carlos Gardel, por citosina con guanina. Entonces sabemos que si este nucleótido tiene una timina, el nucleótido que está enfrentado, unido por puentes de hidrógeno, va a tener una adenina. En el caso del segundo nucleótido que tiene una guanina, el nucleótido que está enfrentado va a tener una citosina. Y así sucesivamente. Y acá podemos ver, por ejemplo, la secuencia de nucleótidos, que es esta: timina, guanina, citosina, adenina, y obviamente que la complementaria va a ser, la podemos determinar, ¿sí? Va a ser adenina, citosina, guanina. Bien, entonces aparte de esta característica de doble hélice, que son complementarias, sabemos que también el ADN tiene sus cadenas antiparalelas. Y eso tiene que ver con esto que aparece acá, que es el extremo 5' y el extremo 3'. Si nos fijamos, esta cadena va de 5' a 3', y la cadena complementaria va de 3' a 5'. Son antiparalelas, están invertidas. De hecho, lo podemos ver acá también, graficado con flechas, una va hacia abajo, otra va hacia arriba. Y si comparamos esto, el nucleótido, con el nucleótido que está enfrentado, el nucleótido que está enfrentado tiene el grupo fosfato hacia abajo. Están invertidos los nucleótidos. Y esto nos da esta característica de antiparalela, que en realidad tiene mucho que ver y lo vamos a utilizar cuando veamos la replicación del ADN, y seguramente ustedes lo habrán visto cuando vieron transcripción y traducción en ADN. ¿Cómo se determina cuál es el extremo, si es 5' o si es 3'? Es muy sencillo. Tiene que ver con cuál es el carbono que queda libre de ese primer nucleótido o del último. En este caso, este primer nucleótido tiene el carbono 5' libre. Fíjense, tiene el grupo fosfato, y ese grupo fosfato no está unido a otro nucleótido. O sea que ese carbono 5' está solo, está libre. Y en el otro extremo, en el 3', el que queda libre y no queda unido a ningún otro nucleótido es el carbono 3'. Nos fijamos en esta cadena complementaria y antiparalela, vemos acá arriba que el carbono 3 de este azúcar queda libre y no está unido a ningún nucleótido, por eso este es el extremo 3', y acá este último nucleótido, su carbono 5 está libre y no está unido a ningún nucleótido. Por eso acá tenemos el extremo 5'. Como para que ustedes tengan una idea, recién yo les comentaba que en una célula del ser humano hay entre 20 y 25 mil genes. Para que vean la cantidad de material genético que está dentro del núcleo de cada célula, hay aproximadamente en una célula haploide 3.000 millones de pares de nucleótidos. ¿Sí? Digamos, los pares de nucleótidos son estos: timina, adenina es un par de nucleótidos, citosina y guanina es otro par de nucleótidos, y así sucesivamente. Bueno, de estos pares de nucleótidos tenemos 3.000 millones en cada célula haploide, ¿sí? O sea, en una célula que solo tiene 23 cromosomas. Si pensamos en una célula diploide, tendría el doble de esa cantidad de pares de nucleótidos. Bien, entonces, vimos en la genética, que son los genes, los alelos, vimos cuántos cromosomas hay en la célula somática, cuántos en la gameta, si son haploides, si son diploides. Vimos la estructura del ADN, y ahora podemos pensar cómo hace una célula que tiene ese material genético en el núcleo, cuando se divide por mitosis, ¿sí? Para que las dos células hijas reciban la misma cantidad y el mismo material genético, o sea, el mismo ADN. Si nosotros recordamos que las células somáticas, que son las que sufren mitosis, tienen 46 cromosomas, si esa célula se divide por mitosis y la mitad de los cromosomas tienen que ir para una célula y la mitad de los cromosomas tienen que ir para la otra célula hija, cada célula hija tendría solo 23 cromosomas. Y eso no podría ser posible porque las células tienen que seguir teniendo los 46 cromosomas de las células diploides somáticas. Entonces, ¿cuál es la única respuesta posible para que luego de una división celular cada célula hija tenga la misma cantidad de material genético? Es que antes de cada mitosis
y también de cada meiosis, pero ahora lo vamos a ver con la mitosis, el material genético debe replicarse. ¿Qué quiere decir? Duplicarse. ¿Sí? Tiene que haber el doble de material genético para que cuando se produce la división celular pueda cada célula recibir la cantidad de material genético adecuado. Bueno, acá vemos un esquema bastante sencillo, como para empezar a hablar de la replicación del ADN, donde vemos una molécula de ADN, con todas las características que ya nombramos anteriormente, en donde se encuentra una secuencia de nucleótidos que van a determinar que eso va a ser un origen de la replicación. ¿Qué significa que va a ser el origen de la replicación? Que ahí las bases nitrogenadas, que están unidas por puentes de hidrógeno, se van a separar porque los puentes de hidrógeno se van a cortar. Acá están involucrados un montón de procesos enzimáticos que vamos a ver a continuación. Entonces, ahí, en este origen de replicación, las bases nitrogenadas se van a cortar y se van a abrir las cadenas. Esto se va a llamar burbuja de replicación. El ADN se va a ver literalmente como una burbuja, ¿sí? Y a ver si se puede acá escribir. Bueno, no lo encuentro en este momento. Acá, antes de este, ahí está. Miren, acá vamos a ver cómo se forma esa burbuja de replicación. Va a formar una horquilla de replicación arriba, ¿sí? Con esta forma de Y, y una horquilla de replicación abajo, con otra Y. ¿Sí? Entonces, cada burbuja de replicación, vamos a borrar, cada burbuja de replicación va a tener una horquilla de replicación en uno de sus extremos y una horquilla de replicación en el otro de sus extremos. Esto nos va a dar la primera característica de la replicación del ADN. ¿Por qué? Porque esta burbuja de replicación va a crecer hacia arriba, y va a crecer hacia abajo, a través de sus horquillas de replicación. O sea, la molécula de ADN se va a ir abriendo hacia arriba y se va abriendo hacia abajo. La síntesis de ADN, o sea, la replicación de ADN va a ir hacia arriba y va a ir ocurriendo hacia abajo. Y por lo tanto, la primera característica de la replicación del ADN es que la replicación del ADN es bidireccional. Ocurre hacia arriba y ocurre hacia abajo. Si seguimos viendo los esquemas, acá vemos cómo a partir de esta cadena que se abrió, porque se cortaron los puentes de hidrógeno, se empieza a sintetizar una nueva cadena, que obviamente va a ser complementaria y va a ser antiparalela, ¿sí? Bueno, se sigue abriendo esa burbuja, las horquillas siguen moviéndose en forma bidireccional, y acá vemos cómo a partir de esta única molécula de ADN se van a formar dos moléculas de ADN. Algo que tenemos que tener en cuenta, si comparamos esta primera molécula de ADN con estas dos moléculas de ADN que se observan al final, es que, fíjense que esta primera molécula de ADN está formada por dos cadenas que están representadas de un violeta, y que las dos moléculas de ADN que se forman tienen una de sus cadenas, violeta, que es una cadena vieja, es una cadena original, de la molécula original, y una cadena sintetizada de novo. Eso quiere decir que se sintetizó absolutamente de forma completa en ese momento. Por lo tanto, se dice que la replicación del ADN es semiconservativa. Cada nueva molécula de ADN que se forma va a tener una cadena original, una cadena vieja y una cadena nueva que se acaba de sintetizar. Para ver otro esquema y comprenderlo de otra manera, vemos acá una molécula de ADN muchísimo más esquemática que podría representar un cromosoma, ¿sí? En un cromosoma no hay un solo origen de replicación, un cromosoma es bastante extenso. Si hubiera un solo origen de replicación, la replicación tardaría muchísimo tiempo. Entonces hay múltiples orígenes de replicación, como se ven acá solo se ven dos, pero hay muchos más. Tenemos las dos burbujas de replicación, tenemos las horquillas de replicación en cada extremo de la burbuja, y fíjense que las horquillas se van abriendo en forma bidireccional. Y esta horquilla se va a terminar juntando con esta horquilla. Una vez que todas las burbujas de replicación se unen, porque empiezan a crecer bidireccionalmente y finalmente se terminan uniendo, tocando burbujas de replicaciones contiguas, se van a formar dos moléculas de ADN. Entonces, al igual que lo que veíamos acá con los colores, acá podemos ver que esta molécula de ADN, la original era gris,
la que estaba sintetizando, la cadena que estaba sintetizando de novo es fucsia, y estas dos moléculas de ADN que se formaron, cada una está formada por una cadena gris y una cadena fucsia. Una cadena vieja o original y una nueva cadena sintetizada. ¿Estas dos moléculas de ADN qué son? ¿Qué van a formar? ¿Cada un cromosoma? No. Esto es algo que les tiene que quedar bien en claro, que lo que ocurre es lo siguiente. Cuando antes de la replicación del ADN, nosotros tenemos 46 cromosomas. Cada uno de esos cromosomas está formado por una única molécula de ADN, por lo tanto se podría decir que está formado por una sola cromática. ¿Sí? Acá tenemos una única cadena de ADN, una única cromática. Después de la replicación del ADN, cuando a partir de una molécula de ADN se forman dos moléculas de ADN, lo que vamos a obtener son un cromosoma formado por dos cromátides, a las que vamos a llamar cromátides hermanas, que quedan unidas por un centromero. Se llama cromátides hermanas justamente porque la replicación del ADN hace que las dos moléculas de ADN que se forman sean exactamente iguales, con las mismas secuencias de nucleótidos que la molécula de ADN original. Por lo tanto, las dos cromátides que se forman en este cromosoma son exactamente iguales, contienen la misma información genética, la misma secuencia de nucleótidos. Esto que estamos viendo, que ocurre en una molécula de ADN, ¿sí? Acá estaríamos viendo un único cromosoma, hay que recordar que ocurre en los 46 cromosomas al mismo tiempo. ¿Sí? Cada cromosoma, recuerden, está formado por una molécula de ADN, y cada cromosoma va a replicar su ADN, y por lo tanto, después de la replicación, vamos a tener 46 cromosomas, cada uno formado por dos cromátides. Para repasar este concepto, volvemos a nuestro esquema de las células somáticas que contienen los 46 cromosomas, cada uno formado por una molécula de ADN. Esto sería, obviamente, antes de la replicación, y que una vez que ocurre la replicación del ADN, lo que vamos a obtener es, de nuevo, los 46 cromosomas, pero cada uno de ellos formados por dos moléculas de ADN, por dos cromátides, que se denominan cromátides hermanas, y que están unidas entre sí a través del centromero. Por lo tanto, de nuevo, podemos ver que acá tenemos los 46 cromosomas y solo 46 moléculas de ADN, y que luego de la replicación, lo que tenemos son los 46 cromosomas, o sea, no tenemos más cromosomas, sino que lo que tenemos son más moléculas de ADN. Tenemos el doble de moléculas de ADN. ¿Sí? Tenemos 92 moléculas de ADN que van a formar las cromátides hermanas. Bueno, pero yendo un poquito más a los procesos moleculares enzimáticos del proceso de replicación de ADN, podemos ver esta figura que nos está mostrando todas las enzimas involucradas. Para repasar, dijimos que la replicación del ADN es bidireccional, ¿sí? O sea, se va a replicar el ADN hacia arriba, en la dirección de esta horquilla de replicación, y también se va a replicar hacia abajo, en el sentido de la otra horquilla de replicación que en esta imagen no se ve. Es semiconservativa, por esto que decíamos de que cada nueva molécula de ADN va a conservar una cadena original y va a tener una cadena sintetizada recientemente. Y tenemos una tercera característica de la replicación del ADN que todavía no la habíamos nombrado, que es semidiscontinua. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esta tercera característica. Pero para poder hablar de esta tercera característica, vamos a ir viendo qué ocurren en los procesos enzimáticos en la replicación del ADN. Bueno, lo primero que tiene que ocurrir para que empiece la replicación del ADN es que la helicasa, la enzima helicasa, empiece a cortar los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las bases nitrógenas. Esto permite que se forme la burbuja de replicación. Pero cuando se cortan los puentes de hidrógeno que forman la burbuja de replicación, ocurre que en el resto de la molécula que todavía sigue como una doble cadena, empieza a aparecer mucha más tensión, un súper enrollamiento, y eso es evitado por otra enzima que es la topoisomerasa. A su vez, cuando la helicasa rompe los puentes de hidrógeno y se separan las cadenas de ADN, unas proteínas que se llaman de unión a la cadena simple, se unen justamente a la cadena simple para evitar que esta cadena vuelva a unirse y a formarse los puentes de hidrógeno. Una vez que ya tenemos la burbuja de la horquilla de replicación formada, entraría en acción la ADN polimerasa, que es la que va a sintetizar el ADN.
Pero ¿qué ocurre? La ADN polimerasa no tiene la capacidad de añadir el primer nucleótido de una cadena. Solamente tiene la capacidad de añadir nucleótidos a un nucleótido ya existente. O sea, solo puede añadir un nucleótido si tiene un carbono 3' libre para poder añadir el siguiente nucleótido. Por lo tanto, primero, la ARN primasa, la enzima, lo que hace es colocar una pequeña secuencia de nucleótidos, pero de ARN, que se denominan cebadores de ARN. Entonces lo que hace es poner nucleótidos de ARN complementarios a los del ADN, una pequeña secuencia, y permite que quede un nucleótido con su carbono 3' libre para que, ahora sí, la ADN polimerasa pueda empezar a sintetizar el ADN. Pero ¿qué ocurre? La síntesis de ADN solamente puede ocurrir en la dirección de 5' 3'. Recuerdan que habíamos hablado de que las cadenas eran antiparalelas y vimos a qué se debía que un extremo sea 5', sea. Entonces, ¿qué ocurre en esta doble cadena de ADN? Si prestamos atención, esta cadena, la de la derecha, tiene el extremo 5' arriba y el extremo 3' abajo. Y obviamente la otra cadena, la cadena complementaria, como es antiparalela, va a tener la dirección opuesta. Entonces, si empezamos a ver qué ocurre con la cadena de la derecha, como va de 5' a 3', y la ADN polimerasa solamente puede sintetizar de 5' a 3', es lógico que esta cadena se pueda sintetizar de forma continua. ¿Sí? Va a empezar de abajo, del extremo 5' hacia el extremo 3'. Y como la horquilla de replicación se va abriendo hacia arriba, los nucleótidos van quedando expuestos y la ADN polimerasa puede sintetizar de forma continua la nueva cadena. Eso ocurre en la cadena de la derecha, que se denomina cadena adelantada. Pero ¿qué ocurre en la cadena de la izquierda? Dijimos que esta cadena iba de 3' a 5'. Por lo tanto, la ADN polimerasa no puede ir sintetizando de abajo hacia arriba, porque tendría que sintetizar de 3' a 5' para que sean antiparalelos. Entonces lo que ocurre es una síntesis discontinua. ¿Qué quiere decir? Se va sintetizando vía fragmentos. ¿Cómo es esto? Bueno, como la síntesis tiene que ser de 5' a 3', lo que ocurre es que la ARN primasa coloca un cebador y la ADN polimerasa sintetiza o replica el ADN de arriba hacia abajo en este caso. ¿Sí? O sea, de 5' a 3'. Pero ¿qué ocurre? Como la dirección de la replicación es hacia arriba y los nucleótidos que van quedando expuestos son los que quedan arriba de ese fragmento que está sintetizando, en algún momento la ARN primasa tiene que volver a colocar un cebador más arriba y la ADN polimerasa va a seguir sintetizando de 5' a 3'. Ahí se va a encontrar con el cebador que estaba anteriormente, ¿sí? O sea, la síntesis de esta cadena, que se denomina cadena retrasada, se realiza en fragmentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la síntesis de esta cadena de ADN la dirección de la síntesis es inversa a la dirección de la apertura de la horquilla de replicación. Esos fragmentos se denominan fragmentos de Ocasio. Y como una de las cadenas, la cadena adelantada, se sintetiza en forma continua y la cadena retrasada se sintetiza en fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki, se dice que la replicación del ADN, aparte de ser bidireccional o semiconservativa, es semidiscontinua. Una se sintetiza en forma continua y la otra en forma de fragmentos discontinuos. Bien, entonces, obviamente es lógico pensar que la cadena adelantada va a tener un solo cebador de ARN, mientras que la cadena, perdón, no sé si lo dije bien, la cadena adelantada va a tener un solo cebador de ARN, mientras que la cadena retrasada va a tener varios cebadores de ARN, porque cada fragmento de Okazaki requiere un cebador de ARN sintetizado por la ARN primera. Entonces, lo que hace una ADN polimerasa distinta es sacar los nucleótidos de ARN, porque sabemos que los nucleótidos de ARN tienen algunas diferencias con los nucleótidos de ADN, y una de esas diferencias que vimos anteriormente, una es el azúcar, y otra de las diferencias que tienen los nucleótidos de ARN respecto a los nucleótidos de ADN es
que el ARN, en lugar de tener timina, tiene uracilo. Entonces, lo que hace este ADN polimerasa es sacar estos nucleótidos de ARN y colocar nucleótidos de ADN. ¿Pero qué pasa? Los fragmentos de Okazaki entre sí y también con sus pegadores, que ahora fueron reemplazados por nucleótidos de ADN, no están completamente ligados. Entonces ahí entra en juego otra enzima, que es la ADN ligasa, que lo que hace es ligar los fragmentos entre sí, para que quede la molécula de ADN completamente continua. Bien, acá podemos ver que el ADN polimerasa, aparte de tener la capacidad de adicionar nucleótidos, siempre que tenga un nucleótido con el carbono 3' libre, como se ve acá, tenemos el oxidrido del carbono 3' libre, y la ADN polimerasa lo que hace es agregar un nuevo nucleótido y unirlo al nucleótido anterior. La ADN polimerasa también tiene la capacidad de detectar nucleótidos mal incorporados, por ejemplo, que no son complementarios, puede retroceder y puede eliminar ese nucleótido mal incorporado y colocar el nucleótido correcto. Por lo tanto, la ADN polimerasa tiene la capacidad de síntesis, pero también la capacidad de reparación del ADN, para evitar errores en la replicación del ADN, porque como dijimos, las dos moléculas que se forman luego de la replicación del ADN tienen y deberían ser exactamente iguales que la original. O sea, no debería haber errores en la síntesis y la replicación del ADN. Bueno, hay un video que está en el campus, que lo pueden ver, está detallado, digamos, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, pero de una forma más dinámica, que les puede permitir entender un poco mejor este proceso, que es un proceso muy dinámico, y que nosotros en las diapositivas lo estamos viendo, digamos, de forma estática. Así que, junto con la bibliografía, junto con la explicación del video y junto con este video, bueno, entre todas esas herramientas pueden ustedes llegar a comprender el proceso de manera... Bueno, después ustedes el video lo ven si quieren. Entonces, nuevamente, y sin entrar mucho en detalles, la replicación del ADN tiene tres características, que es semiconservativa, una cadena original se conserva y se sintetiza una de nuevo. Es bidireccional, o sea, se avanza en direcciones opuestas, y es semidiscontinua porque una de las cadenas se sintetiza en forma continua y la otra en fragmentos, que son los fragmentos de Okazaki. Esto último ocurre porque las hebras son antiparalelas. Bueno, además podemos decir que la replicación del ADN es completa y es compleja. Es completa, ¿por qué? Porque, como les decíamos anteriormente, se va a duplicar o se va a replicar el ADN de toda la molécula de ADN y además de todas las moléculas de ADN que están en la célula. Y es compleja porque hay muchos mecanismos involucrados, mecanismos enzimáticos, mecanismos de regulación de la replicación, también de reparación, como dijimos anteriormente, o sea que es un proceso muy complejo, que obviamente acá lo vemos de manera simplificada, pero es un proceso muy complejo que ocurre en cada una de las células del cuerpo. Y algo que igualmente lo van a ver más adelante, y que también lo hablaron en ARTI, la replicación del ADN está ligada al ciclo celular. Está relacionada a la primera pregunta que hicimos antes de hablar de replicación. Toda célula que vaya a sufrir mitosis o meiosis, o sea que tenga que hacer una división celular, tiene que replicar su ADN, ¿sí? O sea que la replicación del ADN ocurre una única vez en cada célula, inmediatamente antes de que esa célula sufra mitosis o meiosis. Si no, la replicación del ADN no ocurre, hasta que la célula esa no se vaya a dividir. Bueno, esta es una pequeña actividad que ustedes la tienen en el Power. Estaría bueno que pongan pausa y puedan resolverla cada uno y luego chequear si la respuesta fue correcta o no y tratar de ver cuáles fueron los errores. La actividad consiste en sintetizar las cadenas complementarias digamos, que se formarían durante la replicación de esta secuencia de ADN. Para ello, lo primero que tiene que ocurrir es que la cadena se abre, se rompen los puentes de hidrógeno, y
tengan en cuenta no solo la complementariedad de bases, sino también lo que vimos de que las moléculas de ADN son antiparalelas. Desde acá tenemos la dirección de cada cadena, esta es de 5' a 3', y esta es de 3' a 5'. Teniendo en cuenta eso, que las cadenas son antiparalelas y la complementariedad de bases, traten cada uno de resolver esta actividad y luego volver al video para ver cómo es la verdad. Bueno, si tomamos en cuenta la cadena superior, vemos que va de 5' a 3', ¿sí? Y habíamos dicho que la síntesis del ADN siempre ocurre de 5' a 3'. Por lo tanto, la síntesis de la cadena complementaria de la cadena superior va a tener que ocurrir de derecha a izquierda. Y el primer nucleótido que vamos a tener que agregar a este extremo 5' es una citosina, por la complementariedad de bases. El segundo nucleótido va a ser una adenina, por complementaria de la timina. Lo mismo para el tercer nucleótido. Para el cuarto nucleótido va a ser una citosina. Luego acá vamos a ver una timina, una guanina, otra guanina, adenina, timina, y así sucesivamente, teniendo en cuenta la complementariedad de bases, hasta el último nucleótido, que, fíjense, va a tener va a formar el extremo 3'. Su carbono 3' va a quedar libre, no va a estar unido a otro núcleo. ¿Qué pasa con la cadena de abajo? La cadena de abajo, como va de 3' a 5', la síntesis de la cadena complementaria y antiparalela va a ir de izquierda a derecha. Y obviamente el primer nucleótido, que va a ser la timina, va a tener el extremo 5'. Y así vamos a poder sintetizar el resto de la cadena, terminando con una guanina con un extremo 3'. Si prestamos atención a estas dos cadenas, fíjense que son exactamente iguales. Y eso es un poco lo que se busca con la replicación del ADN. Que las dos cadenas que se formen, luego de la replicación del ADN, sean exactamente iguales entre sí e iguales a la que les dio origen. Si ustedes vuelven a ver en el Power cómo era la secuencia original, van a ver que es exactamente igual a estas dos cadenas que hay. Bien, y pasamos a lo que se denomina dogma central de la genética molecular o transferencia de la información genética, que es, digamos, todos los procesos que nos llevan desde los genes hasta las proteínas. ¿Sí? Habíamos dicho que los genes estaban formados por ADN, ¿bien? Entonces, de alguna manera, la transferencia de información es un proceso unidireccional que nos lleva de los genes, pasando por el ARN de transferencia hasta las proteínas. ¿Cómo se llaman estos procesos? Bueno, la transcripción, digamos, sería el proceso que hace que la información que esté en el ADN se transcriba a ARN mensajero. Y por el proceso de traducción, el ARN mensajero va a permitir la formación de proteínas. Estos procesos ustedes ya los vieron en ARTI, en forma más detallada. Ahora vamos a ver un breve repaso como para que a nosotros nos sirva para poder seguir con la clase. Algo que no dijimos, solo hablamos de la transcripción que ocurre en el núcleo y la traducción que ocurre en el citoplasma, es que la replicación del ADN ocurre para que, como vimos anteriormente, el material genético pueda pasar de generación en generación. ¿Sí? Entonces, con esta transferencia de información genética, lo que vamos a hacer es pasar de lo que dice nuestro material genético, y lo que dice nuestro ADN, que eso es lo que llamamos genotipo, a lo que voy a ver, a lo que se va a formar, que son las proteínas, y que eso es el fenotipo. Entonces, cuando hablamos del proceso de transcripción y traducción, también estamos hablando de pasar de la información genética del genotipo al fenotipo, ¿sí? A la proteína que se está formando y que nos va a dar una determinada característica o nos va a determinar la presencia de una determinada enfermedad, etc. En forma muy sencilla, para no darle mucho tiempo, ya que esto lo vieron en ARTI, acá tenemos el proceso de transcripción, o sea, la formación del ARN mensajero. Fíjense que la molécula de ADN se abre y una ARN polimerasa, en este caso, va agregando, bueno, ahí vamos a empezar de nuevo,
los nucleótidos complementarios. Fíjense que la adenina se une al uracilo, no se une a la timina, porque habíamos dicho que en los nucleótidos del ARN, en lugar de una timina, hay un uracilo. Entonces, fíjense que la síntesis es de 5' a 3'. De esta manera se forma un ARN mensajero, un pre-ARN mensajero. Todo esto ocurre en el núcleo. Ese pre-ARN mensajero va a sufrir una serie de procesamientos, que bueno, ya los vieron ustedes en ARTI, que van a permitir que se forme un ARN mensajero maduro. Ese ARN mensajero maduro va a salir del núcleo y va a ir al citoplasma. Y allí se va a encontrar con los ribosomas. Los ribosomas están formados por ARN ribosómico y por proteínas. Entonces, ¿qué hacen los ribosomas? Empezando por el extremo 5' de la molécula de ARN mensajero, van a ir dirigiéndose hacia el extremo 3', buscando la primera secuencia de nucleótidos que sea AUG. Cuando encuentran la primera secuencia AUG, allí se detiene, porque la secuencia AUG es una secuencia que da una señal de que ahí se inicia la traducción. Cuando encuentran la primera secuencia AUG, lo que ocurre es que viene un ARN de transferencia específico, ¿sí? Cuando hablamos de estos 3 nucleótidos AUG, hablamos de lo que se denomina triplete de nucleótidos o codones. Y ahora en más, este ARN mensajero se va a dividir en codones. Este va a ser el primer codón, el AUG, y a partir de allí se van a dividir en codones el ARN mensajero. El segundo codón va a ser GUA. El tercer codón va a ser CGG. Y así el ADN va a quedar dividido en codones. Entonces, este codón va a determinar que el ARN de transferencia que viene tenga en su anticodón, ¿sí? Digamos en este extremo, 3 nucleótidos que sean complementarios al codón. O sea, este ARN de transferencia tiene un anticodón complementario a este codón. Y como el codón es AUG, el anticodón tiene que ser UAC. Entonces, el ARN de transferencia que tiene este anticodón lleva siempre una metionina, o sea, un aminoácido metionina. Y ahí comienza la traducción a proteínas. ¿Cómo sigue? Bueno, el siguiente codón va a ser reconocido por un anticodón del ARN de transferencia. En este caso, bueno, ya pasó, pero el GUA se va a unir a un anticodón. A ver si lo podemos volver a poner. Está. El GUA se va a unir a un anticodón complementario que va a ser CAU, que lleva una valina. El siguiente codón, que es CGG, se va a unir a un ARN de transferencia que tiene un anticodón complementario, que es GCC, y que este ARN de transferencia que tiene este anticodón tiene una arginina. En el caso de este codón, el ARN de transferencia tendría que ser complementario y por lo tanto tendría que tener en su anticodón AUG. Y ese va a llevar un aminoácido específico también. Una vez que se van leyendo todos los codones y van, uniéndose los aminoácidos que llevan cada uno de los ARN de transferencia específicos, cuyo anticodón se complementa con el codón del ARN mensajero, en un momento va a aparecer un codón que se denomina codón de stop. Es un codón que no codifica para ningún aminoácido, sino que lo que hace es que se coloque en ese lugar un factor de liberación, donde se desarma todo ese complejo de traducción y todos los aminoácidos que se fueron uniendo hasta ese momento van a formar la proteína. Entonces, podemos decir que, ¿cómo pasamos del ADN a la proteína? Bueno, el orden de los nucleótidos del ADN va a determinar cuál va a ser el orden de los codones del ARN. Y por lo tanto, estos codones van a determinar cuál va a ser el orden de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque cada codón se va a unir a un anticodón específico de ARN de transferencia, y ese ARN de transferencia va a tener un aminoácido. Por lo tanto, la información genética que está en el ADN termina dictaminando la secuencia de aminoácidos que va a formar la proteína. Entonces, cuando hablamos de estos codones, estos tripletes de nucleótidos, hablamos de lo que se llama código genético, ¿sí?
nosotros tenemos el código genético, ahora vamos a ver las características, pero el código genético es universal, se comparte entre todos los seres vivos, salvo con el material genético que se encuentra en las mitocondrias. Ese código genético está formado por tripletes de nucleótidos que forman los codones, y cada codón ya está determinado qué aminoácido justamente va a determinar, ¿sí? Ya está estudiado. Entonces acá podemos ver esta tabla que nos indica, según la primera letra del codón, la segunda letra del codón y la tercera letra del codón, qué aminoácido va a codificar. Entonces, por ejemplo, la primera letra es una A, la segunda letra es una A, y la tercera letra es una G, A, G va a determinar para el signo. Pero ¿qué ocurre? Acá se puede ver claramente. Varios codones determinan el mismo aminoácido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 nucleótidos, pero tenemos 20 aminoácidos. Entonces, si nosotros combinamos, hacemos todas las combinaciones posibles de los 4 nucleótidos para que formen tripletes, tenemos 64 opciones posibles. Pero solo tenemos 20 aminoácidos. Entonces, la única forma es que más de un codón codifique para el mismo aminoácido. Y acá podemos ver que de los 64 codones que están acá, todos expresados en esta tabla, 61 codifican para aminoácidos. Y 3, que son UAA, UGA y UAG, codifican para que, eso que hablábamos de que no codifica para ningún aminoácido, sino que para que la síntesis de la proteína termine. Y recordemos que siempre la síntesis de las proteínas comienza con un codón AUG que codifica para una metionina. Entonces, el código genético está organizado en tripletes o codones, ¿sí? Hablamos del triplete de nucleótidos del ARN mensajero. Es degenerado, se dice que es degenerado porque varios codones codifican para el mismo aminoácido, y es universal por lo que les decía anteriormente. Todas las especies tienen el mismo código genético, exceptuando el ADN mitocondrial. Esto también es una actividad para que realicen ustedes y después revisen a ver si la resolución fue correcta o puedan sacarse alguna duda. Acá lo que les proponemos es que sinteticemos a partir de esta secuencia de ADN, sinteticemos el ARN mensajero y luego indiquemos la secuencia de aminoácidos que se formarían en el proceso de traducción. Por una cuestión de comodidad, la cadena que vamos a utilizar para sintetizar el ARN mensajero va a ser la de abajo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, tanto el ARN mensajero como el ADN se sintetizan siempre de 5' a 3'. Y tienen que ser antiparalelas con la cadena a partir de, que utilizan de molde. Entonces vamos a utilizar la cadena de abajo, ya que esta cadena es 3', 5', entonces la síntesis de este ARN mensajero la vamos a realizar de 5', o sea, de izquierda a derecha. Así que si les parece, los invito a realizar ustedes la actividad y después volver a ver si su respuesta es correcta. Entonces, para sintetizar el ARN mensajero a partir de la cadena inferior, vamos a comenzar a poner el primer nucleótido de ARN, recuerden eso, los nucleótidos de ARN no son iguales que los de ADN, y el primer nucleótido va a ser, probablemente ustedes hayan pensado que fue una timina, pero habíamos dicho que en el ARN la timina no está, es reemplazada por el uracilo. Entonces, el primer nucleótido, que va a tener su extremo 5' libre, va a ser un uracilo. El segundo, por complementariedad de bases, va a ser una guanina, una citosina, otro uracilo, guanina, acá tenemos una adenina, uracilo, citosina, adenina, y así sucesivamente hasta que ponemos el último nucleótido, que va a tener su extremo 3'. O sea que acá tenemos el ARN mensajero sintetizado a partir de esta cadena de ADN. Ahora vamos a ver cuáles son los aminoácidos que van a codificar este ARN mensajero, siempre empezando por, acá la secuencia AUG no la tenemos, que es la de inicio, pero vamos a pensar que el primer triplete son los primeros 3 núcleos. Entonces, si tomamos los primeros 3 nucleótidos, tenemos UGC. ¿Cómo los vamos a buscar? La primera letra es U, la segunda letra G
y la tercera letra es C. Entonces el codón sería UGC y va a codificar para una cisteína. O sea que ahí va a llegar una RNA de transferencia cuyo anticodón sea complementario a ese UGC, que va a llevar consigo una cisteína. El segundo codón es UGG, por lo tanto lo vamos a buscar, UGG, y codifica para el triptofano. O sea, el segundo aminoácido va a ser un triptofano. El tercer codón es AUC. AUC va a codificar para una isoleucina. El siguiente codón es CAG, vamos a buscarlo, CAG codifica para la glutamina, y el último codón que tenemos acá es el UUG, entonces tenemos UUG codifica para la leucina. Esta sería nuestra secuencia de aminoácidos de este pequeño fragmento de ARN mensajero. Recordemos que siempre el primer codón va a ser el AUG, que codifica para la metionina, y el último codón debería ser alguno de estos tres, que codifica para, digamos, que determina que la proteína se terminó de sintetizar. Bien. Bueno, entonces ya vimos, hablamos de los cromosomas, de la cantidad de cromosomas, anaploides o diploides, de los cromosomas homólogos, de las cromátides hermanas, hablamos de la replicación, vimos un poquito transcripción y traducción, y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo todo ese material genético que está en el núcleo de la célula, estaba aquí, que son esos 46 cromosomas, están formados cada uno por una molécula de ADN, cómo logran entrar en ese pequeño núcleo celular. Y fíjense el tamaño que tiene, es casi 200 veces menor a 1 milímetro. Acá un dato que aparece es que cada célula tiene, si nosotros pusiéramos todas las moléculas de ADN una tras de la otra, o sea, las 46 moléculas de ADN de una célula una tras de la otra, tendríamos 2 metros de ADN, ¿sí? ¿Cómo esos 2 metros de ADN entran en un núcleo tan pequeño? Ahí también nos da el dato, un dato de color, que si pusiéramos todo el ADN de nuestro cuerpo uno atrás del otro, cubriríamos la distancia de la Tierra de unas 7000 veces. O sea, fíjense la cantidad de ADN que tenemos en nuestro cuerpo. Pero bueno, ¿cómo hacemos para que esos 2 metros de ADN que tenemos dentro del núcleo entren dentro del núcleo? La única forma es a partir de la compactación en el enrollamiento de ADN. Nosotros hasta ahora venimos viendo y trabajando la molécula de ADN en forma desenrollada, en forma lineal. Pero el ADN no está así en el núcleo. Así tendríamos la molécula que veníamos trabajando hasta ahora, pero tienen varios niveles de compactación. ¿Bien? El máximo nivel de compactación van a ser cuando se forman los cromosomas condensados, pero eso ocurre solamente cuando la célula se divide por mitosis o por meiosis. Pero mientras la célula no se está dividiendo ni por mitosis ni meiosis, en mayor o menor grado de compactación, se encuentra en alguno de estos niveles de compactación. El primer nivel de compactación son los nucleosomas, en donde se forma un octámero de unas proteínas que se llaman histonas. Ese octámero son 8 proteínas que forman un núcleo, este octámero, que están acá estas bolitas violetas, y el ADN, digamos, la doble hélice de ADN, digamos, da 2 vueltas alrededor de este octámero. Luego, una secuencia de ADN conecta un nucleosoma con otro nucleosoma, el ADN vuelve a dar 2 vueltas alrededor del octámero de histonas, y así sucesivamente. Si nosotros lo viéramos en una imagen del microscopio, se vería así, como un collar de perlas. Tenemos un nucleosoma con el ADN que dio 2 vueltas a su alrededor, un pequeño segmento de ADN, el ADN se vuelve a enrollar en otro octámero de histonas, que forma otro nucleosoma, y así sucesivamente. Se vería así como un collar de perlas. Ese es el primer nivel de compactación o enrollamiento del ADN. Así, de alguna manera, ya reducimos mucho el tamaño de las moléculas de ADN. El segundo nivel de compactación es el solenoide.
digamos, lo que ocurre en este caso es que los nucleosomas forman una especie de tirabuzomo, ayudado por otras proteínas que son las histonas H3, que forman, digamos, el esqueleto de ese bucle, y 6 nucleosomas forman un giro, y luego por abajo tenemos otros 6 nucleosomas, otros 6 nucleosomas, otros 6 nucleosomas que forman una especie de espiral compacta. Ahí de nuevo seguimos compactando y achicando el espacio que va a ocupar esta molécula de ADN. Y el tercer nivel de compactación son las asas de cromatina, en donde estos solenoides, estos bucles, van a formar a su vez asas, también ayudados por un esqueleto proteico. O sea, nuevamente seguimos reduciendo el espacio que va a ocupar el ADN, seguimos compactando el ADN. Y obviamente el cuarto nivel de compactación es el cromosoma totalmente compactado, lo cual permite que la mitosis y la meiosis pueda ocurrir de forma correcta. Por lo tanto, la cromatina, que es el ADN, que es, digamos, en la forma en que está el ADN, cuando la molécula no se está dividiendo, en donde uno no puede individualizar cada cromosoma o cada molécula de ADN, sino que está, digamos, si uno lo ve al microscopio se ve que era nuloso. No podemos identificar cada molécula de ADN o cada cromosoma como sí lo podemos hacer cuando la molécula se va a dividir por meiosis, y el ADN alcanza su máximo nivel de compactación, que es el cromosoma. Y ahí sí podemos identificar a cada uno. Entonces acá, como a modo de esquema, tenemos de nuevo la molécula de ADN lineal, que se va a enrollar alrededor de los nucleosomas. Estos nucleosomas van a formar el solenoide, este tirabuzón, y a su vez este solenoide va a formar las asas, que luego se van a seguir compactando, en el caso que la célula se divida por mitosis y meiosis, para formar el cromosoma. Acá tenemos cuántas veces se compacta el material genético en cada nivel enrollante. Fíjense, con los nucleosomas se compacta 6 veces, con los solenoides se compacta 40 veces, con las asas se compacta más de 1000 veces, y cuando llega a su máximo nivel de compactación, que es el cromosoma, se compacta más de 10.000 veces. Esta compactación, sobre todo estos primeros 3 niveles, que son los que están presentes en una célula casi todo el tiempo, es una célula que no se está dividiendo por mitosis o por meiosis, permite que esos 46 moléculas de ADN, esos 46 cromosomas, pueden entrar dentro de ese diminuto núcleo celular. Bueno, hay un video también en el campus que lo pueden ver, también como para poder entender un poquito más este proceso dinámico de la compactación del ADN. Bueno, y volvemos a una de las imágenes que teníamos al principio de la clase, donde tenemos que en el núcleo están esas 46 moléculas de ADN, y ahora ya vimos el proceso de replicación y de compactación. Por lo tanto, la imagen de acá abajo es una imagen luego de que haya ocurrido la replicación, o sea que cada una de estas moléculas de ADN ahora tiene a su molécula hermana de ADN, formando las cromátides hermanas, o sea, cada uno de estos 46 cromosomas, que antes estaban formados por una sola molécula de ADN, ahora están formados por 2 moléculas de ADN, y a su vez ocurre la compactación. El máximo nivel de compactación que ocurre en el momento que la célula se va a dividir por mitosis o meiosis. Entonces acá podemos ver los 23 pares de cromosomas, en este caso obviamente que uno no lo ve así en una célula, sino que esto está editado para poner uno al lado del otro los cromosomas homólogos. Tenemos los pares de cromosomas homólogos, los 23 pares de cromosomas homólogos, y aunque acá no se vea de forma correcta, y para que ustedes no se equivoquen, no, cada uno de estos es un cromosoma y cada uno de estos tiene una cromática hermana. Acá no se llega a ver, pero si se fijan con detalle, acá en el medio se ve una especie de linita blanca, que son las 2 cromátidas hermanas que están muy pegaditas. O sea, cada uno de estos cromosomas está formado por 2 cromátidas hermanas. Y este cromosoma son los homólogos. ¿Bien? O sea que acá es una imagen de una célula que ya se replicó y se condensó hasta su máximo nivel de compactación, el ADN. Y en este caso, o sea, cuando la célula está en esta situación, es cuando se pueden hacer los cariotipos.
Y los cariotipos son específicos de cada especie, y lo que permiten, o lo que se hace con un cariotipo, es ordenar los cromosomas de acuerdo a su tamaño y morfología, ¿sí? Entonces, este es el cariotipo, un cariotipo tipo de una célula de un ser humano, en donde se ordenan de los de mayor tamaño a los de menor tamaño, ¿sí? Por eso yo al principio les hablaba del cromosoma 8, ¿sí? Porque cada cromosoma tiene su número, y cada cromosoma se puede identificar de acuerdo a su forma, de acuerdo a su bandeo, cuando se tiñen, de acuerdo a varias características, se pueden identificar. Entonces acá pusieron el par de cromosomas 1, el 2, el 3, 4, 5, sucesivamente hasta llegar al 22, y el último par que hemos dicho que era el par sexual. Acá podemos ver claramente que estos 22 pares de cromosomas son los cromosomas autosómicos, y este es el par sexual. Y acá podemos determinar, como tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, el Y siempre es el más pequeño de todos, que este cariotipo es de un individuo cromosómicamente masculino. Por ejemplo, el par sexual es XY. Y obviamente, acá volvemos al concepto de ploidía, esta es una célula obviamente diploide, porque tenemos los cromosomas homólogos, tenemos dos juegos de cromosomas. Bueno, y estos cariotipos sirven para muchas cosas, entre ellas para detectar algún tipo de alteración en el número, en la forma de los cromosomas. Y muchas veces estos están relacionados a distintas enfermedades. Vamos a ver a continuación un cariotipo, otro cariotipo de un ser humano, y me gustaría que piensen a ver si encuentran alguna diferencia con la anterior o algo diferente a lo que deberíamos encontrar. Fíjense que tenemos el par 1, el 2, el 3, tenemos todos los pares de cromosomas, pero aquí, en el par sexual, falta uno. Esto se denomina síndrome de Turner porque tenemos solo un cromosoma X, se lo llama X0. No tenemos ni otro cromosoma X, en el caso que fuera un individuo cromosómicamente femenino, ni un cromosoma Y en caso que sea un individuo cromosómicamente masculino. Bien, ahí teníamos la diferencia. Y en este otro, ¿qué diferencia encuentran? A ver, acá tenemos el par 1, el 2, el 3, tenemos todos los pares de cromosomas, y aquí, en el 21, tenemos 3 cromosomas en lugar de tener solo 2. Esto es una trisomía, la trisomía del cromosoma 21 es la que determina uno de los tipos de síndrome de Down. Esto lo vamos a retomar en la clase de genética que vamos a tener dentro de varias semanas. Y para terminar con esta primera parte de la clase, y darle lugar a Emi, que va a seguir con ciclo celular, mitosis y meiosis, podemos decir que este cariotipo es de un individuo cromosómicamente femenino. Así que bueno, ya los dejo acá con Emi para que sigan viendo el resto de los contenidos, y una aclaración que les quería hacer es que puede ser que vean algunas diapositivas modificadas, algunas por animaciones, algunas por agregadas, porque la clase originalmente había sido pensada para hacerla presencial, y bueno, es distinto, digamos, tener un ida y vuelta con ustedes a hacerla en forma virtual, por eso les fuimos agregando algunas diapositivas para que esté un poco más llevadero y que de alguna manera, bueno, les quede un poco más claro. Bueno, como les dije al principio, les recomiendo que lean la bibliografía, que vuelvan a ver esta clase y la clase de Emi, que vuelvan a la bibliografía. Bueno, tenemos varios días por delante en donde no vamos a poder seguir con nuestras actividades diarias, la mayoría de nosotros, así que les recomiendo que puedan aprovechar el tiempo y que puedan ir avanzando para que cuando volvamos al aula y nos encontremos, todo sea un poco más ameno y no nos agarre atrasados con la lectura de las clases. Bueno, espero que les haya servido, que haya quedado claro la información, y bueno, cualquier duda obviamente se pueden comunicar con sus docentes, cada uno con sus docentes, para, bueno, evacuar las dudas que sean necesarias, y, bueno, que digamos, la información que está dentro de este núcleo pueda ser comprendida de la mejor manera. Bueno, los dejo con el profe Emi, y nos veremos seguramente en unas semanas en el aula. Saludos.